Buenos días para todos. Vamos a presentarles nuestro informe introductorio. Nuestro grupo está conformado por Tania Madrid Collado, Daniela Alejandra Galvis, Marlon Prieto, Michael Rivas y quienes habla Gina Martínez. Entonces, pues nuestros laboratorios de reconocimiento de microorganismos, tinción de Gram, morfología de bacterias, probióticos. Bueno, tenemos tres objetivos. El primero es reconocer la morfología bacteriana efectuando la tinción de Gram. El segundo, identificar la presencia y morfología de bacterias de carácter probiótico. Y el tercero es identificar morfología y estructura de hongos. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de todo lo del informe. Entonces vamos a hablar de los microorganismos que están hace aproximadamente 3.800 millones de años. Hay una gran diversidad de ellos, entre los cuales encontramos bacterias y hongos. Para hacer un reconocimiento de ellos, se puede hacer por medio de la morfología, estructurada por la resistencia térmica, por la categoría taxonómica, donde puede hacerse una clasificación de ellos. Bueno, la tinción de Gram es una técnica que nos ayuda a hacer una visualización de las bacterias bajo el microscopio. Entonces, esta tinción nos va a dar dos características. La primera pueden ser Gram positivos, que tiñen de violeta y quiere decir que tienen una capa gruesa de peptidoglucano. O nos pueden dar Gram negativas, que tiñen de rosado, y esto quiere decir que tiene una capa delgada de peptidoglucano, capa externa con lipoproteínas y lipopolisacáridos. Según la morfología se dividen en tres: cocos, bacilos y espirales. Los cocos tienen una subdivisión que son los diplococos, estreptococos y estafilococos, y los bacilos son bastones y streptobacilos. Los espirales son vibrios, espirilos y espiroquetas. Y bueno, las células procariotas son las más antiguas y abundantes y se dividen en arqueobacterias y eubacterias. Las eubacterias pertenecen al reino Monera y las arqueobacterias pues tienen características como que son extremófilas, quiere decir que tienen una gran afinidad en ambientes extremos, y estas se dividen en tres: metanógenas, halófilas y termófilas. Bueno, Sigue ahí. Bueno, conocemos que las bacterias son procariotas porque no tienen un núcleo definido, pues cuando hacemos la comparación con células eucariotas que sí tienen núcleo. Entonces la diferencia fundamental entre las bacterias y las eucariotas es que el cromosoma o pues el genoma bacteriano es una única molécula circular que tiene una doble hélice de ADN. Entonces no está separada del resto del citoplasma, pues por una membrana nuclear. Las bacterias a menudo pues tienen plásmidos, pequeñas moléculas de ADN circular y pues que no pertenecen al cromosoma. Pues en todas las bacterias también debajo de la pared va a estar la membrana citoplasmática, va a tener una composición fosfolipídica, una composición proteica. Entonces tiene importantes funciones. Tiene una barrera de permeabilidad donde se va a llevar a cabo la regulación osmótica. También se va a llevar a cabo una regulación metabólica, una regulación de la excreción de las enzimas, también una regulación de las toxinas, y pues también van a haber una serie como de reacciones energéticas donde se va a llevar a cabo la fosforilación oxidativa, y va a haber un sustrato pues para la síntesis de polímeros de la pared, y va a haber también una acción de algunos antibióticos y detergentes. Esta membrana que delimita el citoplasma celular va a tener un sistema coloidal que contiene el cromosoma, que es el equivalente nuclear, los ribosomas y las inclusiones cuando existen. También tenemos que, pues, ya como lo mencionaba mi compañera, la biología molecular nos ha permitido que a través del tiempo podamos identificar los linajes de las procariotas, las arqueobacterias, las eubacterias, que tenemos también que los microorganismos los podemos identificar por su apariencia, que tenemos diversidades de formas como los cocos con forma de esfera, también los diplococos, estreptococos, los estafilococos, los bacilos, los bastones, los estreptobacilos, los espirilos, y pues que son células helicoidales. También digamos que tenemos las disposiciones diferentes que adoptan las células en relación como con patrones de crecimiento,
y pues que digamos que esta diversidad de formas está impuesta por su pared celular. Y pues para hacer la identificación nos vamos a basar en la morfología, como ya lo decía coco, bacilo, cadena, racimos, efectuando pues la tensión de Gram. Esto nos va a ayudar a que podamos tener como los grandes grupos, entonces como los cocos gram positivos, los bacilos gram negativos, podemos valorar características de crecimiento cuando sembramos la bacteria en diferentes medios de cultivo y en distintas condiciones. Por ejemplo, cuando hay falta de crecimiento en medio sin suplemento, va a haber una bacteria exigente. Cuando hay una falta de crecimiento en ausencia de oxígeno, pues va a significar que es una aerobia estricta. Cuando el crecimiento en medios de cultivo, que por ejemplo es un cultivo sangre, nos indicará pues si la bacteria hemoliza los hematíes y diremos que es hemolítica. Si la hemólisis es total, diremos que es beta hemolítica y si la hemólisis es parcial, diremos que es una alfa hemolítica. También tenemos que los probióticos, que son microorganismos que podemos ser domesticados y nos abre paso a una microbiología industrial, son bases para beneficios como la fabricación del pan, del vino, de la cerveza, el queso, probióticos como el yogur, alimentos fermentados y producción de sustancias químicas como lo son el metano, las vitaminas, los antibióticos, y tenemos beneficios pues que son potenciales de los antibióticos, por ejemplo, que tienen la adherencia a las células, eliminación o disminución de la adherencia de los patógenos, una capacidad para formar una flora normal equilibrada, también que está la producción de ácidos, el peróxido de hidrógeno y en este caso los bacteriocinas, que son antagonistas del crecimiento de los patógenos. También tenemos que los probióticos pueden ser, por ejemplo, las bacterias del género Lactobacillus, que son habitantes que podemos encontrar normalmente en vagina, boca e intestino, y pues son capaces de inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos. Van a tener una barrera natural para el establecimiento de infecciones. Este Lactobacillus y otras bacterias no patógenas van a tener una barrera al establecimiento de infecciones y pues se han usado como medicamentos para prevenir o curar determinadas infecciones. Son capaces de defender al huésped frente a las infecciones. Entonces, por eso se denominan probióticos, porque las bacterias de la microbiota normal pueden segregar sustancias que son las bacteriocinas que pueden inhibir o destruir los microorganismos y contribuyen a una acción protectora. Ya por último tenemos a los hongos, que a diferencia de las bacterias son células que son eucariotas, por tanto tienen núcleo, tiene una membrana nuclear que tiene varios cromosomas, presentan otros organelos como mitocondria, membrana citoplasmática, y pues digamos que no contiene peptidoglucano, su pared celular, sino unos glucanos específicos y quitina. También tienen pues una especial relevancia, ya que la mayoría de fármacos que tienen una actividad antifúngica actúan inhibiendo la síntesis de alguno de estos componentes. Y tenemos que se clasifican en hongos filamentosos, donde las células van a crecer unidas unas a otras de una forma apical, donde van a formar filamentos o hifas que se entrecruzan y van a formar como un tejido que es como algodonoso. Y este tejido lo vamos a llamar micelio. Un ejemplo de este hongo es el género Aspergillus, que es una causa importante de la micosis invasora en pacientes que están inmunodeprimidos. También tenemos que estos filamentos, como ya lo decimos, se llaman hifas. El conjunto de hifas constituye el micelio y que estas hifas pueden tener tabiques o no. Cuando no tienen tabiques, reciben el nombre de cenocitos. Algunos tienen unos poros simples que van a permitir el paso de núcleos y el citoplasma solo es una pequeña parte de este organismo. La mayoría de estos hongos se van a reproducir en forma sexual y asexual y cuando se reproducen de forma asexual es una fragmentación de las hifas o por producción de esporas conidios. Entonces, en este caso, pues las esporas pues en algunos casos pueden ser producidas por esporangios que están localizados en las hifas especializadas y ya. También tenemos los hongos levaduriformes,
las células pues son de una forma generalmente ovalada, se reproducen por la gemación y pues digamos que esto se acaba desprendiendo. También, aunque a veces no lo hacen, se forman pseudohifas y el pseudomicelio y el patógeno levaduriforme más importante que conocemos y que hemos visto en clase y en los laboratorios ha sido la Candida albicans, que en una pequeña cantidad podemos encontrarla colonizando mucosas, la boca, el intestino, la vagina y pues la piel en gran parte de los individuos sanos puede ser una causa de una infección oportunista en huéspedes susceptibles. En los materiales encontramos cinta adhesiva transparente, delgada, tijeras, marcador o lápiz para marcar esferilado, JOX o Regeneris, cultivo bacteriano, cultivo de hongos, fusina, lugol, alcohol, acetona, cristal violeta, azul de lactoferol, solución salina isotónica, aceite de inmersión, portaobjetos, cubreobjetos, hisopos, asas, pinzas de punta fina, mecheros, goteros, cubeta de tinción, microscopio, agua estilada y papel desechable. En los elementos de protección personal encontramos como tapabocas, gorro, caretas, gafas, guantes de manejo, bata quirúrgica, uniforme antifluido y zapatos cerrados y antideslizantes. Como recomendaciones generales, pues tener el cabello recogido, lavarse las manos antes, durante y después de la práctica, uñas cortas, no comer en el laboratorio, no utilizar anillos, utilizar zapatos cerrados, no usar celular, desechar los alimentos o muestras utilizadas en la práctica y realizar desinfección de las mesas y objetos que se hayan utilizado en la práctica. Entonces, en la tinción de Gram, primero se coge una lámina, se marca en el esferilado, se le aplica una gota en la mitad de la lámina y se recoge el cultivo para ser llevado a la misma lámina. Se lleva cubeta de tinción, se le aplica cristal violeta dejándolo actuar por un minuto, lavando luego la lámina con agua destilada, luego se le aplica Lugol, de igual manera se le deja actuar de un minuto y luego se lava con agua destilada y luego se le aplica alcohol acetona, se deja actuar durante 30 segundos y también se lava con agua y por último se le aplica safranina dejándolo actuar por 30 segundos y luego ser lavada con agua. Luego se limpia el excedente y se escurre y luego se flanea la lámina en el mechero. Eh, Se lleva al microscopio y se observa en un aumento de 100x las bacterias que son cocos irregulares en racimos en tinción de color violeta, identificando que son gram positivas, ya que estos tienen una pared celular mucho más gruesa formada por un gran número de capas de peptidoglicanos entre las que se inserta la tinción, dando así pues esa tonalidad. Entonces, encontramos que de acuerdo a la tinción de Gram, por la inserción del color violeta, por su capa de peptidoglicanos, estas bacterias son Gram positivas. Dentro de los cocos gram positivos tenemos el Saprophyticus, tenemos el Epidermidis y tenemos el Staphylococcus aureus. Realizando una comparación, se obtuvo en otro laboratorio una muestra de una colonia de cultivo de Staphylococcus. Al microscopio se observa los racimos. Por su morfología podemos asumir o podemos decir que son cocos gram positivos y podemos hacer la comparación con lo observado en el laboratorio de la universidad, pudiendo ser esta bacteria la causante de la infección que se observó en la muestra de orina. En el laboratorio de probióticos no se pudo realizar el laboratorio en la universidad, por lo que se realizó en un hospital donde trabaja nuestra compañera Tania. Y pues el procedimiento consistió en la toma de una lámina previamente marcada por el esferilado, donde se aplica una gota estéril con un hisopo y un poco de Jox y pues, se aplica en la lámina y luego se planea.
Luego se le aplica una gota de azul de metileno y se deja actuar durante 1 minuto. Después se retira el exceso de colorante. Por último se lleva al microscopio para ser observada en 100x, pues con previo utilización del aceite de inmersión. Bueno, entonces se observaron bacterias en forma de bacilos en cadenas de streptobacilos o diplobacilos también se observaron. Además, en algunos racimos también de color violeta, pues. En el empaque del Jox afirman pues que tienen lactobacillus, siendo esta bacteria un beneficio para la salud, ayudando a estabilizar la flora intestinal, incrementando una resistencia a las infecciones debido a los compuestos aromáticos como diacetilo, acetaldehído, reutinina, enzimas bacteriolíticas y bacteriocinas, entre otras. Además de que ayudan a contrarrestar otras bacterias de patogenicidad como en el organismo como la Escherichia coli, Streptococcus, Clostridium difficile, Bacteroides fragilis y la Salmonella. En el análisis y resultado podemos identificar que en el empaque de este alimento hay presencia de lactobacillus, siendo esta bacteria un beneficio para la salud, ayudando a estabilizar la flora intestinal e incrementando una resistencia a las infecciones debido a sus compuestos aromáticos. Los lactobacilos son microorganismos que al consumirlos sobreviven a los jugos gástricos y llegan vivos al intestino, reforzando la barrera intestinal. Entonces, en el empaque de Jock encontramos dos tipos de lactobacillus. El lactobacillus gasseri, que este lactobacillus nos ayuda con la inmunidad, ayuda también a controlar en el organismo la capacidad de acumular grasas, o sea, nos ayuda como a controlar que no se aumente la grasa en el organismo, y este también lo podemos encontrar en la leche materna, también tiene bastantes beneficios. Y tenemos por el otro lado el Lactobacillus coriniformis, que el lactobacillus básicamente nos ayuda a la respuesta inmunológica. En la identificación de hongos se toma una lámina, se marca, se aplica una gota de lactofelol, de azul de lactofelol, en la mitad de la lámina, luego se toma el asa, una asa micológica, y se despedaza sobre esta gota de azul de lactofelol. Por último se deja caer una laminilla para proteger esta misma muestra. Luego se lleva al microscopio y se observa un hongo filamentoso pluricelular del reino fungi, conifas y esporangióforos, conformados pues por esporangios y esporas, y según su requerimiento energético son quimiorganotrófos, ya que obtienen su energía por compuestos orgánicos y reacciones químicas. Entonces, en el análisis de resultado podemos encontrar que es un hongo filamentoso pluricelular que presenta un micelo vegetativo y su morfología es aceptada. Y en su micelo aéreo hay una reproducción asexual por una estructura del esporangio. Sus cifras las podemos observar con morfología aceptada. Este organismo tiene una estructura reproductiva asexual por el esporangio y también tiene producción de angioesporas. Entonces, con la descripción que se pudo hacer en la observación del laboratorio, podemos decir que este hongo pertenece a los mohos y podríamos decir que pertenece al género de los Zygomycetos, específicamente el Rhizopus. Los mohos viven en la materia vegetal o en el animal y contienen esporas que pueden ser transportadas por agua, aire o insectos.
Hablamos de el Rhizopus, que es un género de cigomicetes que viven en el suelo y se alimentan de la materia animal, vegetal en descomposición y pueden reproducirse de forma asexual y sexual. Asexual por las esporas, o sea, por sus esporangios, sí, por sus esporangios, y son resistentes a condiciones desfavorables, pero a su vez se dispersa en el aire y al contacto con el sustrato adecuado germinan y producen filamentos microscópicos como las hifas. Entonces podemos decir que este es el modo perteneciente al pan, que es el que sale en el pan. Este organismo puede producir en el humano mucormicosis, que es una infección micótica de los senos paranasales, el cerebro y los pulmones. Se presentan algunas personas con el sistema inmunitario debilitado y los síntomas más frecuentes son las lesiones necróticas e invasoras en la nariz y paladar y provocan dolor, fiebre, celulitis orbitaria, proptosis, rinorrea purulenta. Para concluir, presentamos que las bacterias, entonces principalmente son microorganismos unicelulares que se presentan por visión binaria, que se reproducen por visión binaria. Entonces también tienen mecanismos productores de energía y de material genético necesario para su desarrollo y crecimiento. También tenemos que las bacterias pues integran el reino procariota, donde pues todos los microorganismos vivos se pueden dividir en dos tipos celulares. Entonces está el eucariota y el procariota. Pues estos tienen estructuras en común, como la membrana celular, también los ribosomas encargados pues de la síntesis de proteína y pues el ácido desoxirribonucleico, que sería más bien conocido como ADN, pues que es el portador de la información. En cuanto a los microorganismos multicelulares, pues podemos encontrar los animales y las plantas. Están constituidos pues principalmente por células eucariotas y los protistas, los hongos y las algas que se organizan de forma unicelular, multicelular o en colonias, como son los protistas. Entonces pues estos también poseen células eucariotas. También encontramos que las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas, la gran mayoría de ellas. Pues también tenemos que en este reino diferenciamos el grupo de eucariotas de eubacterias y arqueobacterias. Entonces, pues las arqueobacterias comprenden bacterias sin peptidoglucano, pues como las anaerobias, que viven en condiciones ácidas calientes, salinas, y que por lo tanto estas viven en profundidades del mar, ¿sí? Entonces en aguas saladas y pues en fuentes ácidas. También tenemos que las subbacterias en cambio viven pues en los suelos, en el agua y en organismos vivos. Entonces entre ellas encontramos pues las bacterias de interés médico, las bacterias verdes fotosintetizadoras, pues las cianobacterias, las algas pues, verde azules y las bacterias púrpuras fotosintetizadoras. También encontramos que pues en los procariotas no poseen compartimentos intracelulares, entonces estas no están delimitadas por membranas, por lo que estas carecen pues de una membrana nuclear a diferencia de las eucariotas. Entonces también el ADN de las procariotas es circular y cerrado, pues mientras que en las eucariotas se organiza en cromosomas divididos, ¿sí? Y se asocia a proteínas de tipo histonas. También pues en las bacterias poseen una pared celular compuesta por peptidoglucano en su gran mayoría, mientras que las células eucariotas pues no tienen ese tipo de pared. La reproducción de las eucariotas pues puede ser tanto sexual y asexual, y pues mientras que en las procariotas se produce por división simple. Pues también juega un papel importante el tamaño de las células eucariotas, que es mayor que el de las procariotas, y pues que en las procariotas también estas no poseen citoesqueleto a diferencia de las eucariotas. Entonces pues también cabe resaltar que las fibrias y los pilis están presentes en las bacterias, que los procariotas pueden poseer flagelos, mientras que los eucariotas sí los poseen, y las células eucariotas se producen por mitosis y pues las células procariotas lo hacen por fisión binaria. Ya tomando un ítem y punto clave, acá pues llegaría a ser la morfología pues, de las bacterias. Entonces pues, entre ellas encontramos que existen cocos, diplococos,
cocos en cadena, cocos en racimos, cocos de tetradas, ¿sí? Cocos bacilos. Ya en cuanto a bacilos, entonces encontramos bacilos de bordes redondeados, bacilos de bordes rectos y bacilos fusiformes, bacilos curvos, y por último encontramos espiroquetas. Ya en cuanto otra manera de concluir sería la definición de Gram. Entonces, pues que ya tendríamos en cuenta que las coloraciones que se usan pues para teñir los preparados de bacterias, y que estas se pueden dividir en simples, diferenciales y especiales. Entonces, para las primeras, que son las simples, usualmente es el azul de metileno, perdón, que nos permiten pues observar la existencia pues de bacterias, su morfología, su agrupación, la presencia de esporas y la existencia de otros tipos celulares. Ya pues las diferenciales, aquí encontramos pues, la coloración de Gram, pues que esta permite la diferenciación de las bacterias, pues porque se usan diferentes colorantes pues que comportan distintas microorganismos en cuestión, ¿sí? Entonces lo que va a hacer relevar esos microorganismos en cuestión de segundos. Y pues ya la atención especial pues se usa pues para distinguir estructuras como la cápsula, el núcleo, los flagelos y pues las esporos. Cabe resaltar pues que en gram positivas y gram negativas son las dos formas que se van a poder encontrar. Entonces pues las gram positivas se van a tener de color azul violeta, y pues las segundas, que serían gram negativas, adquieren un color rosado o rojo en su gran mayoría. Entonces pues las diferentes reacciones de las bacterias pues a la coloración de gram pues se relaciona específicamente con diferencias fundamentales pues de la envoltura celular. Entonces, acá hago un paréntesis que resulta de gran importancia, que es cuando el peptidoglucano no se tiñe por sí mismo, ya que este actúa más bien como una barrera de permeabilidad para evitar la pérdida pues, del cristal violeta. Entonces, quiere decir que durante el proceso de la coloración, pues las bacterias se tiñen primero con cristal violeta y pues luego se trata con yoduro, pues que esta favorece la retención del colorante. Entonces, pues la decoloración con etanol, pues se crea que el alcohol, y se cree que el alcohol contrae los poros de la capa gruesa del peptidoglucano y se retiene el complejo colorante de yoduro. Entonces así las bacterias adquieren el color violeta. Ya pues por el contrario, la capa de peptidoglucano de las bacterias gram negativas, como es muy fina, con menos enlaces y con poros de mayor tamaño, pues es posible que el tratamiento con alcohol pues extraiga suficientes pues lípidos de la membrana externa, como para aumentar su porosidad. Entonces por estos motivos pues el alcohol elimina más fácilmente en este tipo de bacterias el complejo cristal violeta de yoduro pues en las bacterias gram negativas. También pues queremos hacer una conclusión pues de la estructura de la pared celular pues de las bacterias gram positivas. Entonces pues que esta, ser una pared gruesa de células, pues está constituida por peptidoglucano. Entonces este hace pues que las bacterias retengan el cristal violeta en la coloración de gram. Entonces pues la superficie externa del peptidoglucano pues de estas bacterias gram positivas está generalmente cubierto por proteínas. Entonces pues los diferentes grupos de bacterias gram positivas y las diferentes especies pues difieren en la composición de sus proteínas y pues de sus ácidos teicoicos, pues que este es útil para la clasificación serológica y pues la identificación de las bacterias. Ya en cuanto a la estructura de la pared celular en las bacterias gram negativas, pues al observar en el microscopio electrónico, entonces pues podemos observar tres zonas. Entonces vamos a encontrar la membrana plasmática, el espacio periplásmico, pues que incluye la fina capa de peptidoglucano, y la membrana externa. Entonces pues esta última, la membrana externa, pues es la que es exclusiva de las bacterias gram negativas. Entonces es una bicapa lipídica que difiere a otras membranas por su capa externa,
y pues está constituido por moléculas afipáticas, entonces que es el lipopolisacárido o endotoxina. Ya en cuanto a la conclusión de probióticos, entonces podríamos decir y se puede afirmar que entonces son beneficiosos los probióticos porque incluyen adherencia a algunas células del cuerpo. Entonces también para la eliminación o la disminución de adherencia de patógenos, pues tiene la capacidad para formar una flora normal equilibrada, una producción de ácidos, peróxido de hidrógeno y bactericinas que pues son antagonistas en el crecimiento de patógenos. Entonces aquí en los probióticos encontramos los lactobacilos, habitualmente estos viven en la vagina, en la boca y en el intestino y pues son capaces de inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos, ya que cuenta con una importante barrera natural para el crecimiento de infecciones. Entonces pues ya estos microorganismos son capaces de defender al huésped y pues frente a infecciones que se denominan probióticos. Entonces pues las bacterias microbiota pues normal pues puede segregar sustancias capaces de inhibir y pues destruir estos microorganismos que también contribuyen a su acción pues, protectora. Cabe resaltar pues que los probióticos o sea, son tan fuertes que pasan en el estómago para poder hacer sus funciones en el intestino. Ya pues en cuanto a los hongos, encontramos pues que los hongos son microscopios unicelulares, pues también se llaman levaduriformes o levaduras, o filamentos, pues también se llaman mohos, y cada organismo contiene muchas células. Entonces pues tanto las levaduras como los mohos pues presentan células eucariotas, y esto quiere decir pues que con cromosomas múltiples, ¿sí? Entonces una membrana nuclear bien definida, mitocondria, retículo endoplasmático, pared celular, entre otros. Entonces los microorganismos que contienen paredes celulares rígidas, pues hechas de glucógeno, de celulosa, de quitina y bananas. Entonces también encontramos que la membrana celular fúngica, a diferencia de la bacteriana, pues presenta esterolos, pues que estos microorganismos carecen de clorofila y son heterótrofos. Pues también encontramos que algunas levaduras o algunas especies de candidadas pues tienen cápsula, lo que es antifagocita. Pues también encontramos pues que los hongos pues poseen hifas multinucleadas, y estas pueden tener septos o carecen de ellos. Y pues ya como último ítem en cuanto a hongos, su morfología, pues tenemos que los hongos pueden crecer con mohos o con levaduras. Entonces pues algunas especies son dimórficas, entonces es decir que a temperaturas de 37 grados centígrados, que es una temperatura corporal, y pues son capaces de crecer con levaduras, y si esa temperatura 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, se desarrollan con mohos. Y ya esta fue la bibliografía que utilizamos para nuestro trabajo. Y muchas gracias por